Hola, bienvenidos a Simple Vista, el podcast de Visión Latina. Soy Marcela Garzón y hoy hablaremos del fascinante mundo del biohacking aplicado a la visión. Esta tendencia busca optimizar el cuerpo y la mente a través de la tecnología, la nutrición y los hábitos. Y los filtros oftálmicos especializados se han convertido en una de sus herramientas más poderosas. Desde mejorar el tiempo de reacción hasta reducir la fatiga ocular, los filtros visuales pueden ser la clave para alcanzar un rendimiento más alto, tanto en el deporte como en la vida diaria. Y porque cada mejora empieza con una nueva forma de ver, hoy me acompañan Iris y Esclero, quienes explorarán conmigo cómo la tecnología y la visión pueden hackear el rendimiento humano de forma segura y saludable. Muchas gracias, Marcela. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La verdad es un privilegio contar con la atención de quienes nos sintonizan hoy para desmenuzar un tema que, a primera vista parece sacado de un manual de ciencia ficción. Totalmente. Un saludo para toda nuestra audiencia. Y sí, suena a ciencia ficción, pero estamos hablando de una realidad completamente palpable hoy en día. Exacto. La misión de hoy es analizar un documento sumamente revelador. Tenemos sobre la mesa un artículo publicado por CAMPLUS. El Centro de Capacitación en Salud Visual. Así es. Y este texto fue redactado por su coordinador académico, el doctor Marco Aurelio Torres. Y pues el foco de nuestro análisis es el biohacking. Pero abordado desde una perspectiva que me parece increíblemente específica. La optimización del rendimiento humano a través de la visión. Fíjate que eso es lo que sirve como nuestro gancho hoy. O sea, generalmente, cuando pensamos en el máximo rendimiento deportivo, ¿qué nos imaginamos? Pues entrenamientos físicos extremos, ¿no? Claro, rutinas de madrugada sufriendo bajo la lluvia o dietas calculadas al miligramo. Exacto. Pero el artículo plantea una hipótesis, digamos, radical. ¿Qué pasaría si el secreto para dar un salto monumental en el rendimiento físico y cognitivo no estuviera en los músculos, sino en alterar la luz que entra por los ojos? Es un cambio de paradigma fascinante. Cuestiona esa noción tradicional de que los límites físicos se superan solo con fuerza bruta. El doctor Torres propone la vía óptica como un canal directo para manipular la biología interna. Y antes de adentrarnos en los detalles de cómo funciona esto, creo que sería bueno definir los parámetros del biohacking, o sea, tal como los expone la fuente. Claro, es indispensable. El documento describe el biohacking como la optimización sistemática del cuerpo y la mente. Esto mediante intervenciones de todo tipo. Tecnológicas, nutricionales. Así es. Estrategias que van desde ajustar la nutrición o el sueño hasta intervenciones puramente conductuales. El objetivo es maximizar la eficiencia. Y un punto central del artículo de CAMPLUS es cómo esto ha evolucionado. Dejó de ser algo marginal, ¿verdad? Definitivamente. Lo que hace una década se veía en laboratorios escondidos o nichos muy específicos, hoy es una tendencia global. Lo vemos en atletas de élite y profesionales de la salud. Ese tránsito hacia lo global demuestra que la disciplina ha madurado. Hoy en día, el biohacking deportivo busca que el organismo opere como un sistema de altísima precisión. Exactamente. Ya tenemos la nutrición basada en genética, el monitoreo exhaustivo del sueño, pero el artículo da un paso más allá al introducir la exposición controlada a estímulos sensoriales. Que es, esencialmente, gobernar lo que los sentidos perciben para reprogramar la respuesta del cuerpo. Y aquí el texto aporta una estadística que, a mí me voló la cabeza. Redefine por completo la jerarquía de los sentidos en el deporte. A ver, cuéntanos ese dato. El doctor Torres señala que más del 80% de la información que un atleta procesa durante una competición es puramente visual. ¡80%! ¿80%? ¿Es una barbaridad? Sí, dimensiona perfectamente el peso cognitivo que recae sobre el sistema ocular. O sea, eso replantea por completo las prioridades de cualquier entrenamiento. Si la inmensa mayoría de los datos entra por los ojos, la fatiga visual ya no es solo una molestia. Para nada. Se convierte en un cuello de botella crítico. Pensemos en una analogía para visualizar esto. Imaginemos a un atleta de alto rendimiento como una computadora, un sistema de procesamiento de datos rapidísimo. Me gusta esa imagen. Pues los músculos, los pulmones, toda la capacidad cardiovascular representarían el ancho de banda físico. El hardware. La fuerza bruta del sistema. Exacto. Pero la visión determina la latencia de la red. Es la conexión de fibra óptica principal.
Si hay ruido, si hay interferencia en esa entrada visual, el procesamiento en el cerebro se retrasa. Y ahí no importa qué tan perfeccionado esté el aspecto físico. Tal cual. Si hay retraso en la fibra óptica, el sistema falla. Esa analogía de la latencia ilustra el problema a la perfección, porque el artículo argumenta precisamente eso. Mejorar la percepción ocular y acelerar la velocidad de reacción es el mecanismo directo para hackear la eficiencia de todo el sistema. Y sin usar métodos invasivos. Ese es el gran mérito, exacto. No hay que alterar la química interna de forma agresiva, ni hacer cirugías. Al optimizar la captura de datos visuales, la respuesta motora gana una fluidez extraordinaria. Y el vehículo para lograr esto es lo que el artículo llama filtros oftálmicos. Es aquí donde toda esta teoría se vuelve algo material y tangible. Los protagonistas de esta exploración. Así es. Estamos hablando de lentes de contacto, gafas deportivas de alta ingeniería o visores inteligentes. Funcionan como una interfaz biológica. Pero hay que dejar muy claro el mecanismo de acción, porque estos filtros no son unas simples gafas de sol diseñadas para atenuar la luz y ya. No, no son para ir a la playa. Exacto. El análisis científico detalla que modifican físicamente cómo la luz llega a la retina, es decir, alteran la luz antes de que impacte. Al filtrar o potenciar ciertas longitudes de onda en el punto exacto de entrada, cambian la forma en que el cerebro procesa el entorno. Es una interfaz activa entre la tecnología y nuestra biología. Modificar la realidad lumínica antes de que el cerebro la decodifique me parece un concepto muy poderoso. Definitivamente lo es. Y el Dr. Torres elabora un catálogo muy detallado de esas tecnologías en la fuente. Divide los filtros en 4 categorías principales. Cada una con aplicaciones hiperespecíficas. Empecemos con el primer grupo, los filtros fotoselectivos. Bien, la fisiología detrás de estos responde a entornos de alta exigencia lumínica. La función primordial es reducir drásticamente la fatiga visual y mejorar el contraste. Claro, porque el exceso de luz cansa. Exacto. Cuando hay luz brillante y constante, el músculo ciliar y los fotorreceptores sufren un desgaste metabólico tremendo. Eso ralentiza el procesamiento. Estos filtros mitigan la sobrecarga. Y el texto da ejemplos prácticos muy buenos. Menciona lentes de tonalidades ámbar o marrones, que son ideales para deportes al aire libre. Pensemos en un tenista disputando un partido de 4 horas bajo un sol abrasador. Un escenario durísimo. O un golfista. Necesitan leer inclinaciones sutiles en un terreno verde bajo una luz que aplana todos los detalles. Estos lentes bloquean el deslumbramiento y permiten ver la trayectoria de la pelota sin que el ojo se agote. El desgaste por el sol es histórico en el deporte, pero el documento de CamPlus avanza hacia un desafío muy contemporáneo, con la segunda categoría, los filtros para luz azul. Que hoy en día son un tema ineludible. Totalmente. El objetivo de estos filtros es limitar la exposición a ondas de alta energía. Y es un problema que surge directo de cómo entrenan los atletas modernos. O sea, estamos hablando de entornos cerrados. Exacto. Deportistas bajo iluminación LED de alta intensidad en interiores, o aquellos que pasan horas frente a pantallas digitales analizando simuladores virtuales y telemetría. Porque la exposición constante a esas ondas induce un estrés visual que compromete la agudeza a largo plazo. Y proteger la retina de este espectro previene que baje el rendimiento. Así es. Ahora, si los filtros de luz azul preservan la visión en interiores, el tercer tipo del catálogo transforma el ojo en un instrumento de ultra precisión. Entramos a los filtros de espectro optimizado. Esta parte a mí me pareció increíble. Es una aplicación clínica asombrosa. Esta tecnología afina la discriminación de colores y mejora el tiempo de reacción a escalas milimétricas. Y la ventaja es que permite separar visualmente elementos que con luz natural se verían del mismo color. El texto menciona disciplinas como el tiro con arco. Un ejemplo perfecto. En el tiro con arco, el desafío visual es monumental. A decenas de metros de distancia tienes sombras o tal vez una neblina ligera que ocultan el contraste entre la diana y el fondo. El ruido visual del entorno. Exacto. Y un filtro de espectro optimizado manipula las ondas para que el centro de la diana resalte con una intensidad artificial. Eliminas el ruido. Y el Dr. Torres también menciona el ciclismo, específicamente el ciclismo de descenso, donde van a velocidades vertiginosas. Ahí la seguridad depende de leer el terreno.
Y un gris en el asfalto puede ser hielo. Exactamente. Poder discriminar ese cambio sutil de gris que advierte sobre hielo o humedad fracciones de segundo antes de lo habitual te da una ventaja invaluable. Esa capacidad de anticipación visual es vital y nos lleva a la cuarta categoría que presenta Camplos, la más avanzada porque ya cruza la frontera hacia la neurología pura, los filtros neuroópticos. La tecnología de última generación. Y el término neuroóptico nos indica que ya no nos limitamos a la córnea o la retina, apuntamos al cerebro. Las implicaciones clínicas aquí son profundas. La fuente detalla que estos filtros se investigan para modular la activación cortical. Y para entender eso, hay que saber que ciertas células en la retina no forman imágenes, solo miden la intensidad y el espectro de la luz para enviar señales directas a los centros de alerta del cerebro. O sea que esta tecnología interviene directamente en ese canal. Así es, el objetivo es potenciar la concentración absoluta durante el esfuerzo físico y acelerar la recuperación neurológica y visual cuando termina la competencia. Esta modulación significa que la luz filtrada actúa como un comando químico. Durante la competencia, la óptica le dice a la corteza cerebral que mantenga un estado de hiperconcentración bloqueando lo irrelevante. Y posteriormente se cambia el filtro. Exacto. Cambiar de filtro envía la señal de que el estrés terminó, induciendo un estado de relajación. Básicamente es gobernar la psicología del atleta con herramientas oftálmicas. Y la capacidad de dictar esos estados de alerta y relajación nos lleva al nivel más holístico del biohacking según el Dr. Torres. El control lumínico como la estrategia fisiológica más potente. Porque impacta directamente en la maquinaria de nuestro reloj biológico interno. Alterar el espectro lumínico influye de manera determinante en el ritmo circadiano. Claro, la secreción de melatonina y los picos de cortisol. Exacto. Controla la melatonina, que es la hormona clave para el sueño, y regula el cortisol, que determina nuestro estado de alerta. El artículo da un ejemplo operativo muy concreto de esto. Sí, el escenario del entrenamiento al amanecer. Pensemos en un deportista que entrena muy temprano cuando el cuerpo, por inercia biológica, sigue aletargado. En fase de letargo. Para contrarrestar eso, el deportista usa filtros que magnifican la luz azul. Al inundar la retina con ese espectro, el cerebro recibe la señal inequívoca de que el día ha comenzado en su punto máximo. Despierta el cerebro de golpe. Exacto. Estimula la vigilia inmediata y suprime cualquier rastro de melatonina. Es fascinante. Y la aplicación se extiende a todo el ciclo del día. Siguiendo el mismo ejemplo de la fuente, al caer la tarde, la estrategia se invierte. Cuando el atleta necesita recuperarse. Así es. El uso de lentes con filtros ámbar bloquea tajantemente las longitudes de onda azules y verdes. Privando al cerebro de la luz del día. Exactamente. Simula un ocaso permanente. Esto facilita que se libere melatonina de forma natural y garantiza un sueño reparador. Y sin ese sueño profundo, ninguna adaptación muscular sería posible. Lo cual elimina la dependencia de estimulantes químicos o sedantes farmacológicos. Se le delega el control del sistema nervioso autónomo a la tecnología óptica. Y esa observación encapsula la conclusión fundamental del autor. La belleza del biohacking visual radica en que los filtros oftálmicos van más allá de ser un escudo físico. Optimizan la biología desde adentro hacia afuera. Utilizando la luz ambiental como materia prima. Sintetizando toda esta información del artículo de Camplos, creo que el panorama que se dibuja es el de una hiperpersonalización del rendimiento. Definitivamente. El futuro ya no reside en una única metodología estandarizada. Apunta a una optimización donde cada variable, desde tu genética hasta la refracción exacta de las gafas que usas, está meticulosamente calibrada. El mensaje central confirma que la ciencia y el deporte convergen rapidísimo. Aprender a hackear la visión, como dice el autor, es el próximo gran paso hacia el máximo rendimiento humano. Dejó de ser una excentricidad. Es el umbral de una nueva era en la comprensión del cuerpo. Y tras analizar todo esto, me queda una reflexión muy pertinente. Hemos visto cómo los filtros neuroópticos y el control circadiano modulan la activación cortical y protegen a los atletas del estrés extremo. Así es. Ante esto, es válido preguntarse cuánto tiempo pasará hasta que este biohacking visual sea indispensable no solo para atletas, sino para el ciudadano común.
Es una gran pregunta. Pensemos en la abrumadora contaminación lumínica, los espectaculares de neón y las pantallas que bombardean nuestro cerebro todos los días en las ciudades modernas. ¿Será que en un futuro cercano esta filtración óptica será nuestra única defensa para sobrevivir y preservar el equilibrio cognitivo? Da mucho en qué pensar. Queda abierto el interrogante para nuestra audiencia sobre cómo están filtrando su propio mundo. Ha sido un ejercicio de análisis sumamente enriquecedor hoy. Agradecemos profundamente el tiempo y la disposición para acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a Iris y Esclero, que hoy nos demostraron que la visión del futuro también puede entrenarse, medirse y mejorarse. Un filtro a la vez. El biohacking visual nos recuerda que ver mejor también es rendir mejor. No se trata solo de corregir, sino de optimizar, proteger y potenciar la capacidad de nuestros ojos para adaptarse a los desafíos del presente. Esto fue A Simple Vista, el espacio donde la ciencia, la óptica y la innovación se unen para transformar la forma en que miramos el mundo. Soy Marcela Garzón, Latina con Visión.